a que desde casa aprendemos una forma de hablar. El lenguaje, acuérdense que primero se aprende de manera, la primera manera, el primer contacto que tenemos con el lenguaje es auditivo, es decir, escuchamos cómo habla mi papá, mi mamá, todos mis familiares y voy repitiendo lo que ellos y ellas dicen. Entonces uno repite exactamente las palabras como las aprende en casa. Si mi papá o mi mamá tuvieron algún error de pronunciación, algún error de concepción de una palabra, lo voy a repetir tal cual. Y por lo tanto, cuando se burlan de la forma en la que hablamos nosotros, se me están metiendo con mi familia, ¿cierto? Por eso es que es muy importante que no hagamos eso, sino que seamos muy respetuosos de esos procesos, porque hay que entender que el proceso de adquisición del lenguaje primero es auditivo, aprendemos de con quienes crecemos, y con quienes crecemos son nuestra gente cercana, nuestra familia. Y luego el segundo estímulo es visual gráfico, que es cuando entramos a la escuela, que ya vamos viendo cómo es que se escriben las palabras, ¿cierto? Y la forma en la que cerramos el círculo de aprendizaje de las palabras es cuando las escribimos, porque ahí desarrollamos incluso la memoria táctil, la memoria digital. Vamos aprendiendo y luego no sé si les ha pasado que de pronto una palabra les dicen canción, y dicen, ¿canción lleva acento? Y tú te quedas, espérame tantito, sí, claro, y hasta como que le escribe uno para decir, saber canción, y uno se acuerda cómo se escribe la palabra para decir, sí, sí lleva acento en la O, ¿no? Entonces, eso es la memoria digital, uno va desarrollando memoria digital y uno consolida entonces el conocimiento de la palabra. Por eso es que en ortografía hago mucho hincapié en eso y les digo que entonces es importante que seamos muy respetuosos de aquello que cada uno y cada una de nosotros aprendemos desde casa, porque ahí aprendemos justo como es que lo hablan y lo dicen nuestros padres. Además hay que ser muy pues sensatos e inteligentes al respecto por una razón. Al final yo les pregunto a ustedes son todos muy jóvenes, creo que los más, como ya decía yo la vez pasada, los más veteranos aquí somos Felipe y su servidor, todos los demás de ustedes son muy jóvenes. ¿Quiénes de ustedes en pleno siglo XXI, con todas las herramientas al lado, consultan regularmente el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE? ¿Quiénes de ustedes lo hacen? Les voy a mostrar incluso cuáles. Les voy a compartir pantalla, permítanme un momentito. Compartir pantalla, ok, ¿qué voy a compartir? Aquí está. Déjenme abrir un nuevo, sí, déjenme abrir aquí. ¿Quién consulta regularmente esta página? ¿Quiénes de ustedes la consultan? Cuéntenme. En pleno siglo XXI. Pero fíjense entonces, Sí, la verdad es que con todo y todo no la utilizamos tanto como uno desearía, ¿no? Voy a dejar de compartir para estar nuevamente acá todos. Y lo que pasa es que entonces, imagínense nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, ¿cuándo consultaron el diccionario? Nunca. ¿Cuándo se enteraron entonces de las adecuaciones que había al lenguaje? Por eso es que mucha gente, por ejemplo, todavía dice aiga, ¿no? Porque esa palabra es español antiguo que se usaba todavía siglo XVII, XVIII y XIX. Todavía se usaba. Mucha gente nunca se enteró de que eso cambió, que ya se debe decir haya. Solo tiene 3 siglos, poco más de 3 siglos que tenemos gramática española. Antes no teníamos gramática española, entonces por lo menos no una uniforme. Había pequeñas gramáticas locales. Entonces, evidentemente, toda esta adecuación del lenguaje que ha habido es una adecuación de la que la gente no se enteró y por eso siguen diciendo algunas palabras con español antiguo y luego les hacemos burla y eso está mal porque al final, primero, no es incorrecto, es uso de español antiguo que ya está en desuso, es cierto, pero si van a hacer alguna corrección alguna vez, tenemos que hacerla con muchísimo cuidado, ¿no? La famosa S en la conjugación de los verbos en pasado, cuando dice estuviste, ¿no? Que en lugar de decir estuviste, dicen estuviste, fuiste, trajiste. Esa S también era útil. Si ustedes leen el Quijote, así se escribía y así se decía. Se decía Ancina. Todavía hay gente en nuestros pueblos que dice Ancina, ¿cierto? En lugar de así. Es decir, hay muchas cosas que se han conservado porque la gente no se enteró de los cambios y se fue transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. Y muchos de nosotros todavía tenemos mucho contacto con este lenguaje y por eso es que así lo aprendemos. Tal vez nuestro primer contacto con la palabra es, por ejemplo,
un ejemplo típico. En los pueblos casi toda la gente pronuncia la palabra ojalá, que lleva acento en la A final, la pronuncia como ojalá, ¿no es cierto? Ojalá y se pueda. Y muchos así la repetimos porque así la dicen nuestros padres y todo eso. ¿Tú así la dices, Alejandro? Hace mucho decía la palabra ójale, Ah, ójale, claro. ójale, pero es Y es eso. parecido al que tú dices. Que por cierto, esa palabra ojalá es una palabra que tiene origen en realidad árabe, es una palabra que quiere decir en realidad si Dios quiera, que es una composición de tres palabras juntas de árabe que se convirtió, cuando se castellanizó, se convirtió en ojalá, que es una forma de expresar que si Dios quiere, ¿no? En Y, 700 metros, A veces izquierda por Avenida el, Agua. el ojalá lo ujú, ocupa uno como en tono de broma, ¿no? Ojalá. exacto, sí. Ajá. O aquí nos ponía Sabiendo que es también, ojalá, pero en broma, ojalá. exacto, también nos ponía un ejemplo, Alejandro, acá, que me manda ese nadien, ¿no? También es otra expresión también común. Entonces, hay varios errores que se cometen ahí con el lenguaje, que tiene que ver con eso. Pero la actualización del lenguaje ahora es una actualización brutalmente rápida. Ahí les van unas actualizaciones recientes, nada más para que se den idea. Hay un verbo que la mayor parte de la gente ya usa, que es influenciar, ¿cierto? Ese verbo no se reconoció como verbo por la Real Academia Española sino hasta 2001. Antes de eso era un barbarismo, porque no existía como tal. Lo que pasa es que el verbo originalmente es influir, ¿no? Y luego la gente empezó a decir influenciar y entonces poco a poco, porque acuérdense que el lenguaje es muy vivo y se va modificando, se fue modificando hasta que ya se aceptó influenciar como un verbo sinónimo de influir. Yo sigo sin usarlo porque a mí me parece pavoroso y no lo uso, no me gusta, ¿no? Yo cuando lo oía yo me daba hasta escalofrío influenciar, yo decía, ¿qué es eso de influenciar? Pero ya ahora tengo que reconocer que ya está aceptado. Les voy a decir otro que más reciente. Casi toda la gente dice accesar, voy a accesar. Ya lo usan hasta para accesar a la sala, ya no digamos a la computadora, ahora ya accesan a todo, ¿no? Y accesar no es un verbo todavía reconocido oficialmente. Ya se usa, pero los verbos que se utilizan para eso realmente que están aceptados son acceder, entrar, pasar, ¿no? Pero no accesar, sin embargo, no será raro que a la vuelta de los años se acepte como un verbo adicional, ¿no? Recientemente la Real Academia hizo adecuaciones tales como que la palabra guión, que llevaba acento en la O, dice no hay razón para acentuarla porque no tiene nada más que un significado y es un monosílabo. Igual lo mismo con la palabra truán, que esa palabra truán, para mi sorpresa, mucha gente joven no la conoce. ¿Ustedes sí la conocen? ¿Conocen la palabra truán? Truán es un sinvergüenza que vive de engaños y estafas, ese es un truán, ¿no? Y es una palabra muy común en mi generación y ahora ya no se usa, pero bueno, adelante, Alejandro, cuéntanos. Un ejemplo, y me tocó verlo recientemente en las noticias con esto de la pandemia, Ujú. es la palabra sanitizar. Claro, esa no existe, es un anglicismo. Sí, y de hecho ahorita me puse a investigar en Real Academia Ah, y no te sale, y en otra página, por ejemplo, de muy interesante, ahí está el Twitter de la Real Academia, te da unas recomendaciones de qué palabras utilizar en lugar de sanitizar, porque en todos lados ves ya en redes sociales la palabra sanitizar, tapete sanitizante, y la Real Academia recomienda utilizar, por ejemplo, desinfectar, esterilizar y limpiar, cuestiones así. sanear, esterilizar, hay muchísimos. Pero yo no dudaría ni tantito que justo por la trascendencia y el impacto que ha tenido esta situación, a mí me parece que sanitizar va a ser una palabra que se va a incorporar. Muchos anglicismos se incorporan, porque acuérdense que las lenguas son vivas y se van incorporando y le vamos incorporando palabras. Del español, por ejemplo, una de las lenguas que más ha aportado palabras al español en los últimos 300 años, 200 años, es el náhuatl. ¿No? De náhuatl viene jitomate, viene órale, viene tomate, viene aguacate, vienen un montón de palabras que vienen del náhuatl y que es una de las lenguas que más ha aportado a la lengua española. Entonces también el inglés en los últimos, sobre todo 150 años, ha aportado muchas palabras al español por nuestro contacto con los Estados Unidos aquí cercano y México es uno de los países que más aporta palabras
a la lengua española justamente porque solamente piensa en esto. 1 de cada 5 hispanoparlantes es mexicano, o mexicano, mexicana, ¿no? Somos 120 millones aquí en el país, más otros 20 y tantos que están en Estados Unidos. Somos 140 millones de mexicanos de casi 550 millones de hispanoparlantes. Entonces, 1 de cada 5 es mexicano. Entonces, es el país más influyente en la lengua española, a pesar de a los españoles no les gusta mucho reconocer eso, pero es la realidad. Entonces, es el país que más palabras aporta a la Academia Española de la Lengua, porque el lenguaje es vivo y aquí en México además el lenguaje se va enriqueciendo mucho desde las aportaciones regionales, las aportaciones de nuestros paisanos en Estados Unidos que van formando palabras como troca, por ejemplo, que luego se convirtió en una forma de decirlo que ya está reconocido la palabra, está incorporada. Y entonces, incluso ahí les voy a compartir otra página porque vale la pena también, ya que estamos en referencias, que vale la pena que vean, que es una página del Colegio de México, que es bien interesante. Déjenme compartir pantalla nuevamente con ustedes para que la vean, que es déjenme abrir otra pestañita entonces, el español de México. Este se llama Diccionario del Español de México. Si quieren, tomen incluso la referencia. No le pongan www, porque si le ponen www los manda a otra cosa. Entonces, este es el Diccionario del Español de México. Es publicado por el Colegio de México y les voy a poner un ejemplo de cómo en la Ciudad de México y supongo que en otras partes del país también es muy común que usamos esta palabra chale. Esta palabra chale, van a ver cómo aquí la ventaja que tiene es que presenta más ejemplos del uso que le damos, ¿no? Chale, dice interjección popular que significa caray, caramba, y, ¿no? Y luego vienen ejemplos. Y por cierto, aquí va la devolución para Raúl. Chale contigo, Raúl, ¿no? Entonces, chale, ahí está la tira, ¿no? Hay otra forma que puede ser popular y ofensivo, si nos referimos a las personas chinas aquí en la Ciudad de México, sobre todo, se decía un café de chales, una lavandería de chales. Ahí vienen aguas, ahí vienen los chales y son muchos. Eso se refería mucho a los chinos. Ustedes pueden encontrar la palabra chale también posiblemente en el diccionario de la Real Academia, pero la explicación y los ejemplos van a ser bastante menos, ¿no? Chale, persona residente en México, originaria de China, descendiente de chinos o con rasgos orientales, ¿no? Entonces, el Diccionario del Español de México tiene acepciones y usos mucho más usuales para nosotros, ¿no? Entonces, también vale la pena, se los paso como referencia, para que también en ese sentido vayan buscando fuentes en las cuales un poco hasta cómo no enriquecer el lenguaje. ¿Por qué les estoy insistiendo en esto? Porque una de las herramientas fundamentales para lograr una buena comunicación claramente es que ustedes vayan logrando enriquecer su manejo del lenguaje. Mientras más versátil, más variado, más diverso sea su lenguaje, evidentemente tienen elementos para que cuando estructuran un discurso se repitan menos. Uno de todas formas se va a repetir, todos tenemos una forma de hablar ya muy estructurada, muy hecha, y hay ciertas palabras que ahí están con nosotros que luego incluso se llegan a convertir en muletillas, ¿cierto? Sin embargo, mientras más variado vamos haciendo el lenguaje, más posibilidades tenemos de que no haya tantas muletillas y de que efectivamente seamos capaces de atraer la atención de quienes nos escuchan o con quienes estamos conversando, ¿no? Puede ser para estructurar un discurso frente a sus compañeros de partido, puede ser frente a comunidades, puede ser incluso en las relaciones amistosas o en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares. El buen manejo del lenguaje es una herramienta siempre indispensable y hay que fortalecerla porque esa es una herramienta que no hay que dejar de lado porque vale mucho la pena, ¿no? La quesadilla, no, la quesadilla, claro que dice que lleva queso, pues la quesadilla, la palabra quesadilla se formó de la combinación de la palabra queso y tortilla, ¿no? En la Ciudad de México lo que pasa es que hace años tomamos la decisión o se tomó la costumbre de que a las quesadillas, tradicionalmente de queso, se les fueron agregando otras cosas, ¿no?
se le fueron agregando que si flor de calabaza, que si etc., muchas cosas más, chicharrón prensado, etcétera, y se le siguió llamando quesadillas. Y luego cuando le quitamos el queso a eso, pues le seguimos llamando quesadillas, pero ese es un modismo muy nuestro, muy chilango, que no afecta en todo caso el origen de la palabra ni afecta la calidad de la expresión. Ya sé que nos hacen mucha burla porque le decimos quesadillas a las cosas que no tienen queso, ¿no? Dicen, les deberíamos de llamar tacos. Bueno, es un modismo chilango que simplemente tiene que ver con eso. En todas partes hay modismos. Si uno va a Veracruz, le dicen a unas cosas picadillas, que las picadillas son unos pequeños tacos, ¿no? Y también uno podría decirles, no les digan picadillas, díganles tacos. Y así por el estilo, en cada lugar hay modismos. El modismo de la quesadilla en la Ciudad de México es un modismo común que tiene su origen justamente en lo que les decía, a la quesadilla tradicional de queso se le fueron agregando otros productos para hacerlas más ricas y se le siguió llamando quesadillas. ¿Por qué no, verdad? Horacio, ¿querías decirnos algo? Alejandro, adelante, por favor. Sí, pues muy interesante. Yo, de hecho, el primer contacto que tuve con palabras que no están en uso, podría decirse que fue con el Quijote. Cuando leí el Quijote encontré muchas palabras que ya se encuentran en desuso y fue cuando empecé a recurrir a la RAE para saber el significado. Ujú. Yo entiendo que dentro de la lingüística del español, actualmente existen tres corrientes, ¿no? Que son el español neutro, el español Latinoamérica y el español España. Ajá, Creo que sí, sí, sí. inclusive los equipos de cómputo o muchos programas de televisión que son traducidos utilizan cualquiera de esos tres criterios. Ujú. ¿Por qué? Porque la terminología cambia, ¿no? Dentro de la misma lingüística tenemos también argots, el argot de cada grupo social o de cada grupo de miembros de alguna comunidad en específica. Por ejemplo, los licenciados tienen un argot muy particular y cuando hacen sus speech, que esa es Ujú. otra palabra que también estamos adoptando para decir discurso Sí, actualmente, claro. que se utiliza mucho en mercadeo, cuando ellos exclaman su speech, pues utilizan palabras muy específicas de ese grupo social. Lo mismo pasa con los biólogos, con los contadores, lo mismo pasa con muchos otros sectores de la sociedad que empiezan a desarrollar su lenguaje. Yo algún tiempo fui gamer, me confieso, ahí también hay también un desarrollo de lenguaje muy específico para poderte comunicar con los jugadores, inclusive de muchas partes del mundo, en donde se utilizan palabras que son sustraídas tanto del inglés como de tus modismos para poderlas integrar y comunicar un mensaje muy concreto, ¿no? El Claro. lenguaje realmente evoluciona con la cultura, no es algo bueno. Entre más lenguaje tengas tú, entre más observes, entre más leas, entre más conozcas, puedes enriquecer aún más tu discurso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. A mí algo con lo que me gusta mucho fregar a la flota es cuando digo, es que yo voy a coger ese vaso, ¿no? ¿Sabes que voy a coger el camión? Y se me mueren de la risa porque no es una palabra que sea de uso común en América y principalmente aquí en México, ¿no? Pero sí es de un uso muy común en España. Sí, Y es la claro. forma correcta de decir que vas a tomar algo. Tomar algo Ujú. tiene otro significado, es otro contexto y también viene ahí en el diccionario. Claro. Ahí vale la pena decir que, por ejemplo, ese verbo, el verbo coger específicamente, esa acepción sexualizada es muy usual aquí en México y en Centroamérica, pero, por ejemplo, en Sudamérica es poco común. Ya la han ido adoptando porque además, incluso en España la han ido adoptando con esa connotación sexual, porque pues, digamos que es divertida, ¿no? Pero aquí lo triste con coger en México es que yo lo que les digo es, luego me lo escriben con J. Le digo, perdón, y luego les digo a las mujeres, perdón, pero si lo escriben con J, no vayan con él, porque si así lo escribe, imagínense cómo lo hacen, ¿no? Entonces, está no, aguas con esas cuestiones, ¿no? Pero lo cierto está en que efectivamente el lenguaje se puede ir enriqueciendo a partir de lo que va pasando en todo el contexto, y de eso se trata, de que se enriquezca para que nos vayamos haciendo de mayores recursos para comunicarnos de tal manera que la comunicación incluso sea hasta más interesante y divertida y no sea chata. Mientras más chata es la comunicación, mientras más repetitiva es, evidentemente más fácilmente aburrimos a quienes nos escuchan. Y ustedes particularmente, si quieren hablar con comunidades o con compañeros de partido, compañeras de partido, es importante que se vayan haciendo cada vez de más y mejores herramientas de comunicación, porque al final son esas con las que pueden lograr captar la atención, ¿no? Decía, yo estuve, creo, no sé si se los había mencionado, pero yo estuve casado con una hija de Jaime Sabines, tuve la oportunidad de conversar con él muchos años, y yo no olvido que una vez en una entrevista le preguntaban a don Jaime,
que si él atribuía, él fue un hombre muy exitoso con las mujeres, que se atribuía su éxito con las mujeres al hecho de que era galán o que era poeta o qué, y le dijo a la entrevistadora, no, Miriam, mira, la verdad es que es muy sencillo, acuérdate, billete mata carita, pero verbo mata billete y mata carita. Entonces, los seres humanos, hombres y mujeres, queremos a nuestro lado gente que nos sepa hablar, que nos sepa decir las cosas. Si además nos hace reír mejor que mejor, porque entonces de ahí no te vas a querer ir nunca. Entonces, hay que cultivar el verbo, decía él, ¿no? Y el verbo te paga bien, y te paga bien en lo personal como en lo profesional, y yo he tenido oportunidad de confirmar eso y se los digo abiertamente, y ustedes seguramente han tenido oportunidad de ver esto. En los trabajos de pronto te puedes encontrar personas muy capaces, pero que no tienen buen verbo y no saben expresar sus ideas claramente y no avanzan. Les cuesta trabajo avanzar justo porque no pueden hacer una buena presentación, no saben cómo expresarlo y entonces se quedan ahí sin avanzar porque justo su expresión verbal o escrita o corporal es mala. En cambio, hay gente que a lo mejor no es tan buena en el trabajo, pero maneja el verbo y el choro de una manera fascinante y a lo mejor no es tan bueno, pero lo compran por choro, por verbo. A lo mejor después con el tiempo se dan cuenta de que no es tan bueno, pero mientras ya le fue bien. Y si alguien maneja bien el verbo y es bueno además, la tiene ganada, porque esa es una realidad. Y en todos los ámbitos, en el político no me van a dejar ustedes mentir, aquellos y aquellas que estructuran mejor el discurso y que lo manejan mejor, tienen más influencia sobre las comunidades. Y justamente de eso se trata, de estructurar narrativas que sean cada vez más sólidas, ¿no? Vamos a retomar un poquito los ejemplos. Si ustedes tienen en la página un material que voy a poner ahora, que voy a compartir con ustedes porque quiero un poco recordar y retomar esto para que vayamos aprovechando la sesión para ir cerrando en cuanto a la construcción de narrativas. Y esa me sirve muy bien para hacerlo, ¿no? Entonces, esta presentación la tienen ustedes incluso en la página, lo pueden bajar. Aquí hay dos errores que no sé si fueron míos o ahora que la convirtieron en una presentación buena, a lo mejor mi compañera que me hizo el favor de arreglarla se le fueron, pero que les voy a decir cuál es para que luego cuando puedan y la bajen, la corrijan, si es que la bajan, ¿no? Que es estrategias de comunicación en 5 pasos. ¿Se acuerdan un poco? Ya la vimos en la primera sesión, pero vamos a recordarlo para repetirlo. Y lo primero que hay que tener claro de las estrategias de comunicación de los 5 pasos son El primer paso es que es siempre lo principal, es la idea, es lo que voy a decir. Lo primero que a mí me gustó de las 3 que me enviaron, las 3 presentaciones que me hicieron favor, es que tenían muy claro el qué querían decir, ¿no? Y eso es fundamental. Es decir, a cualquier actividad de comunicación lo que le da sentido es que yo sepa qué quiero decir y cómo lo quiero decir, ¿no? Perdón, qué quiero decir. Y aquí, aunque parece redundancia, aquí es este primer error que les decía, aquí dice redundancia, pero en realidad es redundancia. Aunque parece redundancia, sin idea no hay mensaje. Y sin mensaje no hay acto ni proceso de comunicación. Es decir, si no sé qué quiero decir, no me voy a comunicar, ¿cierto? Entonces, lo primero es que yo tengo que saber qué quiero decir y después tener claro que no cualquier cosa que digo es trascendente. Es decir, debe de tener sentido, tanto para mí que lo estoy diciendo como para quien me va a escuchar, porque eso le va a dar relevancia a lo que quiero decir. Esos pasos de comunicación son importantes. Primero el qué, luego qué sentido tiene lo que voy a decir y luego cómo voy a decirlo. Es decir, de qué forma la voy a comunicar. Si yo utilizo palabras que no sean claras para mis receptores, se me van a ir porque no me van a entender lo que estoy diciendo. Tengo que buscar cómo utilizar un lenguaje adecuado para la gente con la que estoy hablando. Tengo que utilizar palabras que sean claras y precisas y comprensibles para todas las personas. Tengo que buscar que jale su atención, que sea relevante para ellas, que les diga algo, ¿sí? Adelante, Alejandro. Por ejemplo, Víctor, aquí en la parte donde yo estoy viviendo, la mayoría de las personas hablan aiga y el siguiente año que sean las campañas, yo estoy acostumbrado a decir aya, pero al tener comunicación con esas personas y estar más cercano a ellas, sería como que conveniente o recomendable cambiar esa palabra en mí y en lugar de decir aya, al estar hablando con ellos, decir aiga. No, porque en realidad ellos pueden, mira,
si tú lo haces, el problema, ya llegó Viridiana, perdón, déjenme admitir, ya lo admití. El problema que uno lo haga cuando no lo usa de manera corriente, de manera común, es que la gente se da cuenta y dice, no, pero lo está diciendo para quedar bien con nosotros o para burlarse de nosotros, ¿no? No hay que correr ese riesgo. Tú habla como tú hablas, pero si, por ejemplo, te percatas de que de pronto usas una palabra que dices, ay, es evidente, ves las caras, si estás atento, atenta a las caras de la gente, te vas a percatar de que dices, uy, creo que no me entendieron, entonces, perdón, no sé si quedó clara la idea de lo que quería decir. No, sabe que yo no lo entendí muy bien. ¿A qué se refiere con eso? Y aclaras a qué te refieres y lo dices con palabras más precisas, más claras, ¿no? La comunicación para lograr el cometido que es justo esta unión entre lo que dice, lo que quiere expresar el que va a hablar y lo que va a entender el que va a recibir, está ahí el canal, y el canal, si lo utilizamos de manera adecuada, va a lograr esta unión. Para utilizarlo corrientemente, de manera adecuada, perdón, tenemos que buscar que haya retroalimentaciones, es decir, hay que darle espacio a la pregunta para que la gente se sienta cómoda y te pregunte cosas. Y si no, no hay participación y no preguntan, es importante 2 o 3 tips que les voy a decir aquí ahora. Uno de ellos es, siempre que estén hablando con un público más o menos grande, heterogéneo, procuren estar pasando la mirada por todos. Nunca dejen la mirada en una persona más allá de 3, 4, 5 segundos máximo y paséenla por todos por 2 razones. La primera es, si yo me quedo con la mirada fija en una de las personas, esa persona, una de dos, se puede sentir incómoda o intimidada por tu mirada fija. El segundo efecto que tiene es que el resto se siente ignorado. No más está diciéndole a él o a ella, está hablando para él, a los demás y nos pela, ¿no? Entonces, la técnica adecuada, la que se recomienda siempre para docentes o para quienes estructuran un discurso, es que su mirada siempre sea una mirada que vaya abarcando poco a poco a todos los integrantes de la recepción para estar atento. Tiene 2 ventajas con esto. A nadie lo hace sentir ignorado, todos se sienten tomados en cuenta. Y segundo, tú tienes un mayor control porque te das cuenta perfectamente de cómo está la gente. Te das cuenta si alguien se te está durmiendo, se te está cayendo, dices, es una alerta para ti. Ya dormí Alejandro, aguas, ¿no? Tengo que hacer algo para que no se me duerma. Y entonces a lo mejor, incluso técnicamente, a lo mejor si estoy en un salón de clases, técnicamente la recomendación ahí, cuando le suceda algo así, vayan un poco a la espalda o a un lado de esa persona, no le toquen el hombro, no llamen su atención para que despierten ni nada, nada más cuando estén ahí atrás o cerca, levanten el volumen de voz, ¿no? Entonces te acercas y le haces, les estaba diciendo, y entonces evidentemente esa persona nada más con eso va a reaccionar y se va a reactivar nuevamente, ¿no? Pero lo que uno tiene es un mejor control del grupo con el que está hablando. Se puede hacer incluso en auditorios muy grandes, uno puede abarcar, ahí sí, yo no recomiendo los espacios donde uno está por encima, los famosos son casi como púlpitos, ¿no? No los recomiendo porque me parece que incluso para el ejercicio de la docencia es mucho más práctico que uno esté al mismo nivel de los alumnos para que no hacerlos sentir por debajo de. Pero en un caso, en un discurso político, a veces conviene, justo cuando es mucha gente, porque así tienes un mejor control de toda la gente que está ahí, ¿no? Pero entonces es fundamental que ustedes vayan teniendo claro qué idea quieren comunicar y cómo la van a comunicar. Y para eso es importante que uno busque la forma de hacerlo de manera tal que pueda ser interesante para quienes nos están escuchando, ¿no? No siempre uno puede ser, aquí se habla mucho de la originalidad, la novedad y la sorpresa, que son 3 elementos fundamentales respecto a cómo decimos las cosas para que sean interesantes. No es fácil ser ni original, ni novedoso, ni siempre sorprender. A veces uno lleva a decir cosas que ya la gente conoce. Lo importante es, en mi gusto, un elemento que ahí nos falta agregar, es un elemento esencial, la autenticidad. Puede ser que sea un discurso ya repetitivo, que ustedes ya digan lo mismo siempre, pero si es auténtico, la gente se los va a seguir comprando toda la vida. Nos guste o no nos guste, a mucha gente yo sé que no le gusta, pero es una realidad. No hay discurso más repetitivo que el de Andrés Manuel, ¿cierto? No hay discurso más repetitivo. Él dice las mismas cosas diario, todas las mañaneras dice lo mismo. No hay discurso más efectivo que el de Andrés Manuel. Lo dicen especialistas de comunicación.
porque repite los mismos mensajes y la gente se los sigue creyendo porque sigue sonando auténtico. La razón por la cual la gente se lo sigue comprando es que a la mayor parte de la gente le sigue sonando auténtico. Ya sé que a mucha gente, sobre todo a la gente con opiniones muy estructuradas políticamente hablando, les cae gordísimo. Ya sé que dicen que es malísimo, que es un tonto, que siempre dice tonterías y que no sé qué tantas cosas dicen de él. Lo cierto es que a la mayor parte de la gente está feliz de la vida escuchando lo que él le está diciendo todos los días. Todos los días, y es repetitivo, usa hasta las mismas palabras, pero siempre se sienten genuinas. Y esa autenticidad es la que vende mucho. Yo por eso agregaría aquí a la posible originalidad y la posible sorpresa y novedad, le agregaría la posibilidad o la necesidad de ser auténticos. No digan cosas en las que no creen. Vayan y díganle a la gente cosas en las que ustedes creen y están convencidos y convencidas de eso. No se avienten discursos por aventarse discursos con los que ustedes no están casados. Seguramente alguno de ustedes ha tenido contacto en algún momento con cuestiones de ventas, y una de las cosas que más se les recomienda a los vendedores es: tienes que estar convencido de que tu producto vale la pena, si no, no lo vas a vender nunca, ¿cierto? A los vendedores se les dice eso. Bueno, perdón, pero ustedes tienen que estar convencidas y convencidos de su mensaje político, ustedes creer en él. Si no creen en él, nadie nunca se los va a comprar, nunca, ¿sí? Yo ahora que escuché a Raúl por un lado, a Xochitl por el otro, a Felipe por el otro, se los creí. ¿Por qué? Porque creo que están convencidos de eso. Y eso es importante, que ustedes se lo crean, se lo compren de veras, porque entonces su discurso va a ser auténtico. Y la gente les va a comprar el discurso auténtico. El discurso auténtico además se equivoca. El discurso auténtico casi nunca es perfecto. Por eso yo les decía en la primera sesión, no esperen un curso de oratoria tradicional, porque yo no creo en esa oratoria tradicional un poco ya muy marcada y muy estructurada, y que hasta les dicen cómo mover las manos y qué hacer y para acá y para allá. Yo no creo en eso. Yo creo mucho más en el discurso genuino, en el discurso que tiene atrás de las palabras a personas que creen en lo que están diciendo, a personas que investigan y se comprometen con la gente, a personas que además quieren trabajar para la gente, no quieren servirse de la gente. Yo siempre digo, el servidor público y el líder se equivoca. El líder no está para que la gente le sirva, el líder está para servirle a la gente. Y así es el líder político también, ¿eh? Los líderes políticos tienen que estar conscientes que su función y su compromiso es cómo hacemos y qué hago para servirle a la gente, porque a la gente me debo. Igual que el líder de una empresa. Yo les digo a los líderes de las empresas, si ustedes piensan que sus compañeros están para servir, están muy equivocados. Ustedes están para servir a sus compañeros. El líder es para servir. El líder tiene que ser el primer servidor. Y si no están convencidos de eso, no van a lograr conectar con la gente. Y si ustedes pretenden o ya son líderes de comunidades, tienen que ser líderes genuinos que se comprometan con las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, por eso a quién va dirigido es fundamental. ¿A quién le voy a dirigir el discurso, la idea? Es decir, tengo que saber qué decir, cómo decirlo, luego a quién se lo voy a dirigir. Si voy a hablar con una población de mujeres, solo mujeres, tengo que saber qué discurso puede ser interesante para las mujeres. ¿Conozco las necesidades de las mujeres? Soy hombre. ¿Conozco las necesidades de las mujeres? Si no las conozco, tengo que investigarlas. Tengo que acercarme a otras mujeres para que me ayuden y me asesoren, para poder saber qué son las cosas que puedo decirles genuinamente a las mujeres y que me crean. ¿Sí? Si voy a hablar con campesinos, tengo que ser consciente de que, por ejemplo, no me dejarán mentir quienes tienen contacto con campesinos. A los campesinos les marea tanto choro y quieren cosas más sencillas, discursos cortos, a lo mejor 15, 20 minutos, y luego intercambiar opiniones y hablar de cosas muy concretas. Si no, se van, porque se aburren muy rápido, porque en su cotidianidad ellos no están acostumbrados a hablar tanto. Ellos hablan menos, ellos hablan con la tierra. Me decía mi abuelo, la tierra te dice cosas si las sabes escuchar, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que decía, ay, cabrón. Perdón por la expresión, perdón por el francés, pero yo decía, ay, cabrón, ¿no? ¿Cómo es que te dice cosas? Pues sí, los campesinos hablan con quienes tienen a la mano, y entonces ellos no usan tanto el lenguaje verbal, por eso son pausados y calmos al hablar.
Y por lo tanto, la gente que hablamos demasiado, los mareamos y no nos creen. Dicen, este habla demasiado, me aburre, me atiborra, me apabulla, ya que se calle casi, casi. Entonces uno tiene que saber también a quién va dirigido y cómo le voy a hablar, ¿sí? Tienes que hablar diferente con jóvenes que con adultos mayores. Tienes que hablar diferente con una persona de comunidades urbanas, con una persona de comunidades estrictamente rurales. Tienes que ir aprendiendo a hablar con cada público porque cada público demanda diferentes cosas. Y eso demanda también de nosotros ir aprendiendo a investigar cada vez para saber más de los diferentes públicos con los que nos comunicamos, ¿no? Si no sé a quién estoy hablando, ojo que a veces puede ser que hagamos discursos, estructuremos discursos para un público muy heterogéneo y no sé a quién, tenemos que ser capaz entonces de ir logrando que la comunicación se especialice y que sea cada vez más efectiva. Puede ser incluso comunicación de todo tipo, hasta un poco recogiendo lo que decías hace rato, Horacio, hasta recogiendo incluso técnicas de mercadeo, ¿no? Estas dos cosas que están aquí, el 1 a 1 y BTL, son dos conceptos muy de mercadotecnia. La comunicación 1 a 1 es lo que se llama, justo como lo dice, personalizada, ¿no? Que es la mercadotecnia personalizada que se hace en los últimos años, que no sé si les ha pasado, pero ustedes entran un día, ahora es muy común, que entran ustedes un día a un sitio de internet y por pura casualidad sale ahí algo que les llama la atención y salieron unas zapatillas, aunque seas hombre, salen unas zapatillas de mujer y las ves, están bonitas, ¿no? Luego a lo mejor le voy a decir a mi novia, a mi pareja, lo que sea, que están bonitas zapatillas, las ves y las buscas, nada más por curiosidad, ves y las buscas, sale el precio y luego al siguiente sitio que entran 2 días después, de inmediato les aparece banners de zapatillas, ¿no? Porque van personalizando la relación. Entonces, tú buscas zapatillas, a ti te mando zapatillas porque es tu interés. Entonces, van personalizando, ese es el 1 a 1, que ahora ya se automatiza tanto que lo hace la computadora sola, ¿no? La computadora tiene unos comandos que permite seleccionar eso. Tú elegiste esto, Raúl, bueno, pues a ti te voy a mandar eso, pum, 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 ¿no? Un día entras a una página porno y luego te mandan todas las páginas porno y luego hasta se te meten en conversaciones que no debes y todo esto, pues es el riesgo, ¿no? Entonces, por eso cuídense con lo que buscan en internet porque les aseguro que luego les van a mandar bombardeos de información de todo eso todo el tiempo. Ese es el 1 a 1 que originalmente estaba diseñado para trabajar justamente en relaciones mucho a través del teléfono y mucho a través de lo presencial, pero que ahora ya se automatizó. Luego, el BTL es lo que se llama la relación tras de línea, ¿no? Below the line, o sea, atrás de la línea. Y eso sería sobre todo para una comunicación interna en las empresas, pero también se dice que es la comunicación que se hace bajo el agua, que es la comunicación que a veces no es evidente, que en algún momento antes, en los años 70, la llamaban la comunicación subliminal. También puede ser BTL, que está debajo de la línea, la comunicación, lo que no se dice abiertamente, pero que ahí está, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que se hacían muchos estudios en los años 70 y 80 de que de pronto la Coca-Cola, cuando caía el agua y todo esto, formaba ciertas figuras que llamaban tu atención y te hacían que quisieras beberla. Me acuerdo que se decía mucho en los años 80, a ustedes ya no les tocó eso, pero se decía mucho que las cajetillas de Camel traían en donde está la figura de los cigarros Camel, la figura del camello, que estaba en realidad un hombre con un pene muy grande, ¿no? Y entonces era como, había que buscarlo. Y decían que publicidad subliminal, que entonces a quienes fumaban Camel, subliminalmente le mandaban el mensaje de que él iba a ser un hombre potente, ¿no? Y por eso mucha gente fumaba Camel, según esto. Y entonces se hablaba mucho de la publicidad subliminal. Eso puede ser un poco también BTL, ¿no? Pero entonces conocer las necesidades, contextos, motivaciones, todo esto de los receptores o del receptor es fundamental para generar comunicación. Si yo conozco a mi receptor, sé cómo comunicarme con él, sé qué decirle, sé cómo decírselo. Si no lo conozco, me voy a ver un poco a ciegas y entonces voy a hacer, a veces puedo hacer incluso un papelón porque me empieza a trabar porque no sepa cómo continuar. Es muy importante que ustedes, cuando vayan a una comunidad, una recomendación que les hago, les pasa mucho a veces a los personajes. Ese es el otro error que les quiero decir. Este por qué que está aquí debe de ir separado. El por qué cuando es
digamos, no, porque está bien, es junto, perdón, es la razón, ¿no? El por qué es la razón que tengo para decir algo. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Y ese por qué lo digo porque tengo antecedentes, porque he investigado algo. Yo sí les recomiendo que cuando vayan a una comunidad, cuando vayan a hablar con alguien, siempre traten de tener por lo menos ciertos antecedentes de que las personas con las que van a hablar. Mis compañeros del partido no me van a dejar mentir. Antes de llegar a este curso, yo una de las cosas que les pregunté, mándenme por favor información de quienes ya se registraron, quiero conocer un poco perfil para saber con qué personas voy a hablar. Y ya me dijeron más o menos rango de edad, más o menos formación, de qué localidades eran. Y entonces yo, pues lo primero que hice, como iba a ser solamente Michoacán al principio, lo primero que hice fue irme a leer periódicos de locales para saber cómo está la situación local y todo esto, y tener un poco más de elementos y fundamentos para hablar con ustedes. Es decir, siempre preocúpense por tener antecedentes, porque eso les va a ayudar mucho a que este por qué sea cada vez más efectivo, ¿no? Porque ustedes van a tener una razón clara para decir las cosas. Insisto, si van a hablar con mujeres, infórmense de qué les inquieta a las mujeres en esas comunidades. ¿Qué está pasando con las mujeres en esa comunidad? En esa comunidad están teniendo mucha violencia contra las mujeres, está habiendo feminicidios, no hay agua suficiente y entonces sufren con el agua para el trabajo doméstico. Preocúpense por conocer cuál es la circunstancia de las mujeres en la comunidad. O si van a hablar con jóvenes, cuál es la situación de esos jóvenes ahí. Hay lugares en los que los jóvenes tengan acceso al trabajo, oportunidades de trabajo. Hay lugares donde los jóvenes puedan ir a divertirse aparte de cantinas o lo más tradicional, o no las hay. Porque eso me va a dar elementos para saber qué quiero decir. Es decir, le voy a dar solidez a todo mi mensaje. Si yo no sé eso, seguramente no voy a tener toda esta claridad. La claridad justamente tiene que ver con esto que dice aquí que es fundamental, entendiendo de dónde venimos para poder saber con más claridad hacia dónde vamos. ¿Sí? Mientras más nos preocupemos por saber de dónde viene y de dónde venimos nosotros, más claridad tenemos para saber a dónde vamos y para saber hacia dónde va nuestra comunidad. Mientras más conozca mi comunidad, mientras más conozca las comunidades y qué es lo que pasa ahí, tengo mejores elementos para comunicar. Y sé mejor qué comunicar. Si no lo conozco, se me va a notar. Yo les voy a poner un ejemplo muy simple. Seguramente les ha tocado estar en cursos, espero que este no sea el caso, díganme por favor que no es el caso, pero les ha tocado estar en cursos donde el profesor o el docente o la docente, quien quiera que sea, ustedes se dan cuenta de inmediato que no sabe del tema, que no lo maneja. ¿No es cierto? Y dicen, wow. De inmediato se les nota. Digamos que cuando alguien sabe de un tema, se le ve. Cuando alguien no sabe de un tema, también se le ve. Entonces yo llego a una comunidad y no sé de la comunidad, perdón, se me va a notar, luego. En cambio, si sé de la comunidad, también se me va a notar. Y eso va a jugar a mi favor, ¿no? Y finalmente, el último gran paso de la estrategia de comunicación es ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? Y eso es fundamental en los 5 pasos estratégicos de la comunicación. Estos 5 pasos, así tal cual, son los pasos que hay que tomar en cuenta en la comunicación. Y esto quiero ligarlo con una cuestión que para mí es fundamental, que es esta idea de esta sesión, la construcción de una narrativa para una comunicación política eficaz. Y aquí voy a retomar cosas que vimos después en la segunda sesión. No hay que tener esa pretensión de tener la capacidad para hacer más de una cosa a la vez. Concentrémonos en lo que vamos a hacer. Por eso mismo yo les decía, es tan importante escuchar. Si nuestra atención no se diluye, si estamos atentos a lo que nos está diciendo la demanda de los demás, seguramente vamos a tener mucho más claridad en lo que nos están diciendo. Porque esta atención, si la ponemos en los otros, en las otras, va a recuperar esa capacidad que tenemos para escucharlos. Y escucharlos, entonces, es el principio para iniciar una construcción de una narrativa corporal de comunicación que respeta a la gente y recoge sus necesidades. Yo sobre todo les digo eso, de verdad, ustedes no me van a dejar mentir, la gente ya no quiere personas que lleguen y les echen choros sin sentido, ¿no? La gente quiere primero esto, quiere primero ser escuchada, ¿no? Hay que ir a recolectar las necesidades de la gente. Y a partir de entonces yo puedo estructurar respuestas.
No construyan ideas desde el escritorio nada más para luego ir a decirles a la gente un montón de cosas. Que el programa del PRD dice esto y esto y esto y esto. Y la gente primero quiere que vayan y hablen con ellos, que los escuchen, que recojan sus demandas, que escuchen cuáles son las problemáticas más fuertes y que luego ustedes les lleven propuestas para trabajar sobre esos problemas. A lo mejor en este momento no soy gobierno como PRD de un municipio, pero voy y conozco las necesidades y la problemática que hay y luego a lo mejor digo, en este momento, señores, yo honestamente se los digo, realmente no tengo elementos porque no soy gobierno para corregir de fondo esto. Sin embargo, lo que sí puedo apoyar son gestiones que hagamos comunitarias para exigir que esas cosas se corrijan en nuestra entidad y nuestra comunidad. Pero es importante que nosotros tengamos siempre la intención de hacer esto, de ir con la gente realmente a escucharla primero para que de ahí construyan una narrativa. No, la narrativa se va a construir desde el conocimiento de las necesidades de la gente, desde el acercamiento a eso, desde que ustedes toman contacto con ellas, con ellos, y ellos se dan cuenta de que ustedes genuinamente quieren hacer algo en favor de ellos y de ellas, que no están ahí para aprovecharse de ellos y de ellas. La gente cada vez ha ido haciéndose más conocedora, más sensible, más intuitiva, porque cada vez los medios de comunicación y las formas de comunicar los han ido haciendo así. Cada vez son más escépticos respecto a discursos, cada vez creen menos en los políticos. Un compromiso que ustedes tienen como nuevos políticos y políticas es recuperar la credibilidad en el oficio político, que es un oficio tan noble, que lamentablemente, no me dejarán mentir, en las últimas décadas se ha degradado. Un compromiso que tienen todas y todos ustedes es recuperar esa nobleza del oficio político. Porque además el político, el origen de la palabra tiene que ver polis, que tiene que ver ciudad. Polis es ciudad, ¿no? Entonces el político es el que sirve a las ciudades, el que sirve a la gente. La política está para el servicio de la gente. Tendríamos que recuperar ese sentido de servicio como un sentido fundamental del ejercicio de la política, ¿sí? Y ese ejercicio es importante que lo vayamos recuperando desde cómo nos acercamos a la gente. Les voy a pedir entonces, desde eso, déjenme ver, creo que alguien, corrupción, sí, claro. Les voy a pedir entonces desde eso que, si no tienen inconveniente, hagamos un pequeño ejercicio. Este pequeño ejercicio es el siguiente. Utilicen los primeros 20 minutos de aquí a las 5:30 para dialogar entre ustedes y piensen sobre qué tema quieren que uno de ustedes, ¿no?, estructure un discurso. Y lo va a decir quien quiera de ustedes que quieran que lo haga de cada grupo, acerca del tema que ustedes decidan. Y luego se los presenta a ustedes. Ustedes le hacen observaciones y le dicen, mira, tienes que corregir esto para que te salga mejor. Piensen en una estructuración de un discurso de 3, 4 minutos, 5 máximo, una idea corta, breve, para que sea jaladora, ¿no? Y una vez terminado esto, lo que haremos es que regresaremos ya después aquí, a la sala común, donde cada grupo, la persona que fue elegida, hará el discurso ya para todos y todas. Y ahí ya haremos una retroalimentación colectiva en la cual ya todos le haremos observaciones respecto a manejo del lenguaje, respecto al lenguaje corporal, lo que consideremos que sea necesario para enriquecer su forma de trabajar. De la mujer han sido pisoteados y vulnerados. Es por tal motivo que el PRD ha abanderado esta causa desde sus inicios, con el fin de promover la participación de las mujeres en la vida pública y política del país. Actualmente contamos con organizaciones nacionales de mujeres, creadas con el fin de promover el liderazgo político de las mujeres y su empoderamiento, así como la igualdad de género a través de la inclusión, accediendo a los mismos derechos y oportunidades. El PRD es un partido de valores que a través de la empatía de nuestros líderes y activistas buscan ayudar a las mujeres a incidir en sus espacios sin lucrar con sus necesidades. Las mujeres van adaptándose a las necesidades con el paso del tiempo. Recordar que contamos con una agenda de género y que las mujeres participan de forma igualitaria y equitativa.
en la toma de decisiones al interior de nuestro instituto político. Es por ello que yo los invito a informarse y a visitar nuestra página OMN-PRD para que conozcan todas las actividades y capacitaciones que están llevando a cabo en beneficio de nosotras las mujeres. Sin mujeres no hay democracia. Muy bien, María José. ¿Seguiría el biólogo para después escuchar al profesor Víctor? En nuestro partido, la mujer tiene voz y tiene quien la escuche. Antes de 1985, la voz de la mujer se encontraba ahogada, sumisa ante las imposiciones establecidas dentro de los roles y los estereotipos sociales. Hoy, en nuestro partido, las mujeres son escuchadas. Su voz ha construido medios para garantizar sus derechos, su libertad a decidir. Sin embargo, nuestra lucha no ha terminado, ni será interrumpida. Aún faltan cosas por lograr. El papel de la mujer en el hogar, reconociendo el valor que merece, eliminando la discriminación por ser mujer indígena, fomentando la armonía desde niños y niñas para terminar con la violencia de género. La mujer tiene una voz fuerte que retumba y se escucha con fuerza hacia el interior de nuestro partido. Y juntos vamos a continuar esta lucha y venceremos, porque ante la mirada de los demás podemos ser diferentes hombres y mujeres, pero ante la mirada de Dios todos somos iguales. Por la igualdad y el respeto para todas y todos, juntos somos PRD. Ahora escuchemos a Alejandro y luego hacemos observaciones para los tres. Adelante, Alejandro, por favor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy quiero comentarles algunos puntos relacionados al boom del aguacate y sus consecuencias. El día de hoy, el negocio del aguacate se encuentra en un punto elevado, ya que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, de manera irresponsable y trayendo consigo mismo afectaciones que día con día podemos ver con mayor grado de afectación. Un claro ejemplo se encuentra en los sectores materiales, sociales, ambientales y, por supuesto, de inseguridad. Todo esto ha traído consigo mismo a la región una temporada de sequía por el uso indebido de los cañones antigranizo, lo que ha ocasionado que haya menos lluvias y con el paso de los años, cuestión que podemos ver reflejada en la falta de agua de los mantos acuíferos de la región, dejando afectadas a muchas comunidades y por ende a cientos de familias. En relación al tema de lluvias por la destrucción de bosques, trayendo consigo deslaves que han llegado a dejar comunidades enteras damnificadas. En lo social, podríamos hablar de la inconformidad ante la tala y moderada que ha provocado la ambición de producir aguacate, así como la mala remuneración económica que reciben los productores de aguacate por su producto, ya que en ocasiones se han manifestado por los precios injustos que ponen los empaques a la fruta. Por otra, está la explotación laboral que sufren los cortadores y las maquiladoras de los empaques, ya que vemos a muchas mujeres que cuentan con jornadas de trabajo muy pesadas y se ven en la necesidad de rolar turnos debido a que estos trabajan las 24 horas y el beneficio económico lo ven reflejado al final del año cuando se hace el reparto de utilidades, afectando también el equilibrio y el desarrollo familiar de las y los trabajadores de este sector. En materia de inseguridad, podemos ver la disputa territorial entre los grupos delincuenciales por este territorio aguacatero, por el beneficio económico que este representa. Y prueba de ello están los encabezados de los diarios locales y nacionales que hemos visto en los últimos meses, en donde hasta niños han llegado a ser víctimas de la inseguridad. Ejemplo de ellos, los que fueron asesinados en un negocio de videojuegos. El aguacate nos ha traído riqueza económica, pero ¿a qué costo? Agradezco la atención de todos ustedes, compañeras y compañeros, y los invito a poner nuestro granito de arena y juntos hagamos la diferencia. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a todos que trabajaron en conjunto para hacer esto. Ahora me gustaría escuchar sus comentarios. Bueno, pues a mí los tres discursos la verdad me parecieron muy, muy importantes, ya que cumplen con los 5 pasos que tú antes nos habías hecho saber, el qué, cómo, a quién, por qué y para qué. De una forma u otra todos cumplen con ese paso.
Hay algo que, por ejemplo, con Horacio tú me lo aconsejaste y creo que este consejo también pasa para él, que siempre es bueno citar páginas, citar qué información verificar para tener más datos o para tener para corroborar que esos datos son reales. Entonces, ese punto sí es importante, el que al final de cada discurso o cuando lo estemos dando, hacer esas citas, hacer hincapié de qué páginas verificar, porque siempre es muy importante. En el caso de Horacio, el tono de voz que utilizó me parece perfecto, tiene muy buen tono de voz. El discurso de Marijó, la verdad sí me gustó, soy muy feminista, así que el discurso de Marijó me gustó, tiene buena estructura. Yo creo que le faltó un poquito de voz, nada más, porque se escuchaba muy lejano. Y el del compañero de Michoacán se entendió perfectamente. Inclusive Alejandro me hizo saber un poquito más de todo esto que tiene que ver con el aguacate. Ok. ¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, a mí en lo personal me gustaron los mensajes de los compañeros de Oaxaca. En el tema de las mujeres me parece que es un tema desde hace bastantes años, un tema muy, muy importante en el cual estamos transitando o estamos caminando. Me gustó mucho. En el caso del tema, bueno, en el tema de la voz, que es un poquito ya en lo que yo me dedico en mi área, me gustó mucho el tono de voz que utilizó la compañera. En el tema de este lado, en lo que nos tocó a nosotros, sí, ahorita caigo en lo que comentó Xochitl, que sí tendremos que haber dado a lo mejor algunos referentes. Es muy importante el tema de los referentes para que la gente se dé cuenta que no es un tema improvisado, sino que traes alguna fuente oficial. Entonces, es importante, para mí también veo que es importante el tema de citar algunas fuentes. El tema de la voz, me parece que hay que, manejar una voz para un buen estilo de voz para que no podamos, o no se nos duerma el público. Entonces, sería esa mi participación. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo de lo que he podido notar, sí está abierto el micrófono. De lo que observé en las 3 intervenciones es que obviamente son 3 estilos diferentes. De las 3 creo que el estilo más relajado, más armonioso y que lo encontré muy acorde al tipo de discurso fue el de Marijó. En el caso de Alejandro, el tocayo, fue un estilo bastante relajado, como dirigido así a un público adulto, joven. Me recordó mucho las intervenciones que se hacen luego en monólogos en páginas de YouTube o en Facebook. Me gustaron mucho ambas intervenciones, aportaron mucha información. Y bueno, a mí me pareció excelente, me parecieron excelentes las participaciones. Creo que lograron los objetivos que se habían planteado en la dinámica. Ok. Bueno, ahí van las mías, ¿no? Voy a empezar ahora sí que por orden, María José. Nada más una recomendación, María José. Bueno, una primera recomendación en el discurso. El discurso, en alguna medida, es propositivo, pero le pongo solo un pero. Cuando decimos de esto, para que sea, como va dirigido a las mujeres, que ustedes tienen propuesto dirigirlo a las mujeres, es importante que se diga que son logros de ellas. Es decir, las mujeres en el PRD han logrado esto y esto, avances tales como, y ahí poner, que no parezcan concesiones graciosas de los hombres, ¿no? Sino que es trabajo de ellas de toda la vida, de estar luchando en el partido para lograr puestos, para lograr lugares, para ir logrando colocarse. Entonces, que sea muy claro en el discurso que son producto de sus luchas, de sus esfuerzos cotidianos para lograr cada vez una posición en partido de mayor reconocimiento, ¿no? Atribuyámosle exactamente el valor a quien lo tiene, y en este caso a las mujeres que seguramente han tenido una lucha interna
para lograr posicionarse cada vez con mayor solidez. Eso en cuanto al discurso. Estoy de acuerdo, creo que lo dijo Xochitl, como es justamente un discurso dirigido a mujeres y tu intención es invitarlas, ponle más enjundia, ¿no? Más fuerza, que se sienta una mujer que las está invitando a que sean partícipes y que en ese sentido sí me gusta que es moderado, pero de pronto algunas cuestiones de fuerza no vienen mal. Verifica bien en el discurso cuáles ideas pueden ser ideas fuerza que las hagan venir, ¿no? ¿Qué les puede decir? A lo mejor justamente una idea fuerza es decir, y las mujeres en el PRD han logrado avances tales como estos, y a lo mejor ahí enfatizar esto y esto y esto, y ahí ponerle más fuerza, y luego otra vez ir a lo suavecito, ¿no? Me gusta la frase de despedida que es muy invitadora, pero también me gustaría que fuera con más énfasis, con más fuerza, para que sea más jaladora, ¿no? En el caso de Alejandro, nada más les voy a sugerir una cosa. Estoy de acuerdo en que el discurso fue muy bien estructurado y muy bien puesto. Nada más una pregunta y una recomendación. ¿Por qué incorporar a Dios al final? Ojo, que estás hablando frente a un público que puede ser diverso y puede ser diverso religiosamente hablando. Y a lo mejor no todos toman el discurso o la mención de Dios con el sentido católico o con un sentido específico cristiano o evangélico, y a lo mejor alguien puede no tomarlo bien, o a lo mejor puede haber gente de izquierda muy atea que tampoco le guste porque le hace sentir un poco de perder la laicidad. Yo nada más me preguntaría, no digo que esté bien o que esté mal, nada más creo que vale la pena que ustedes se pregunten si vale la pena invocar a Dios al final en un discurso que es político, que en ese sentido posiblemente algunos lo prefieran laico o que respete la diversidad religiosa, la diversidad de creencia, ¿no? Solamente lo pongo como pregunta ahí. Luego, en el caso de Alejandro, la exposición de la problemática me gustó. Estoy de acuerdo con Adolfo, ya, evidentemente no tenían tiempo ahora, pero cuando la estructuren, si pones datos duros, si ponemos cuánto está exportando de aguacate Michoacán y cuánto eso está aportando a la economía del Estado y incluso cuáles son las condiciones de las mujeres que decías que son muy duras, cuál es su diferencia, cuántas horas están dedicando al trabajo, si hay diferencia salarial respecto a los hombres. Esos datos duros son datos que dan mucha fuerza y que ayudan muchísimo. Y después, está muy bien la exposición de la problemática, pero ahí luego nada más hizo una invitación para que nos interesemos en el tema. ¿Por qué no pensar en una propuesta de alternativas? Desde el PRD pensamos en que vale la pena organizarnos para ir conociendo más profundamente esto y que nos enfoquemos en ir proponiendo alternativas directas para que esto, que es un beneficio económico innegable para el Estado, para el país, no tenga estos impactos tanto ecológicos como de tipo psicosocial o social, laboral, que están afectando por otro lado a la población, ¿no? Entonces, ahí creo que vale la pena ese cierre con alternativas, valdría mucho la pena. Para los tres vale la pena en términos de voz, justamente que también hagamos más uso de modulaciones, ¿no? Estas modulaciones dan idea de cuándo podemos entrar con ideas fuerza, cuándo nos vamos con un tono de voz un poquito más parejito, porque queremos más calma, cuándo queremos más invitarlos, y eso solo se logra ensayando. Por eso ahorita no les digo nada, porque en realidad no tuvieron tiempo de ensayar más que muy breve tiempo. Las cosas se logran ensayando. Solo para terminar, un pequeño tema que me quedaba inconcluso todavía, que quería cerrar con ustedes, es el siguiente. Miren, una cosa que es muy clara es que la gente, y lo voy a compartir mejor para que lo vean porque es parte de la presentación que tengo aquí, se los voy a compartir, la estoy viendo acá, pero se las comparto mejor. La gente, en realidad, de verdad, lo que está queriendo, yo les decía primero acá, que es importante escuchar, recolectar necesidades con la gente de nuestras calles, colonias, localidades, regiones, pueblos, y ese es el insumo más enriquecedor que tenemos para echar mano para la construcción, ahora sí, de una narrativa de comunicación política. Si nuestra narrativa nace de reconocer las necesidades de la gente, a partir de comunicarnos más con ellos y de escucharlas y escucharlos sobre todo, seguramente vamos a tener cada vez más la posibilidad de construir narrativas más sólidas porque están respondiendo a las necesidades de la gente, ¿sí? Entonces es por eso que es muy importante recolectar esas necesidades. Yo afirmo, esa es una afirmación personal, se las digo así honestamente,
que el diálogo franco y respetuoso con la gente, que parte de escuchar las necesidades de las personas, debe ser también incluyente y participativo, es decir, que debe de incluir a las mujeres y los hombres de todos los rangos etarios, o sea, de todas las edades, de las localidades, y debe también aludir a su conocimiento, capacidad y creatividad. Es decir, tenemos que reconocer que la gente sabe cosas. Hay que recoger también lo que llamamos saberes locales en los últimos tiempos, ¿no? Porque esos saberes locales son muy importantes. Si nosotros tenemos una propuesta para arreglar el problema del agua en mi comunidad, primero vamos a escuchar qué propuestas tiene la gente. Les aseguro que la gente ya tiene propuestas para arreglar los problemas que tienen ahí, y a veces solo requieren que alguien recoja esas propuestas y las lleve a la práctica, les ayude a llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces hay que recoger los saberes locales, más que pretender darle soluciones nuestras, porque las soluciones nuestras son nuestras soluciones, no son las de ellos. Tiene que nacer de ellos las soluciones, y estas son soluciones que ellos se van a apropiar de ellas. Cuando son soluciones impuestas desde afuera, nunca se apropian de ellas y nunca se hacen de las propuestas como tales. No se me olvida un programa para el que me invitaron a colaborar para trabajar con género y agua en Durango, con unos municipios. Me decía Víctor, es que era un programa que se llamaba Agua Segura, que estaba llevando un programa de poner, le llaman purificadoras, pero en realidad son desinfectadoras de agua, para vender los garrafones de agua a precios muy económicos, de tal manera que solamente lo que se cobraba por el garrafón servía para recuperar los gastos, y para que la purificadora pudiera ser funcional, tuviera para mantenimiento, etcétera, y para que le pagara a quienes estuvieran trabajando ahí, que no fuera un trabajo de gratis, ¿no? Es decir, no tenía ningún afán de lucro. El programa era magnífico, créanmelo, en comunidades donde no hay agua bebible, ¿no? Y entonces era muy bueno para comunidades pequeñas, pero no estaba funcionando. Y lo que pasa es, ¿por qué no funcionaba? Porque nunca hicieron primero. O sea, llegaron y pusieron la solución. La solución era magnífica, pero nunca hubo diálogo y consulta con la gente. Entonces la gente nunca se lo apropió, nunca lo hizo suyo, porque no nació de ellos justamente. Y entonces lo que me llamaron fue para trabajar en ese sentido, y yo me fui a trabajar con comunidades, y justo lo que hice fue reuniones de trabajo y asambleas con ellos, y les pregunté entonces directamente, ¿qué les parece el programa? Y me acuerdo que un señor muy claramente me iluminó cuando me dijo, el programa está muy bueno, Víctor, pero ¿por qué demonios nunca nos tomaron en cuenta y nunca supimos de qué iba? Porque se formó un comité y están trabajando ahí unas personas. ¿Quién decidió que esas personas trabajaran ahí? ¿Cómo se tomó esa decisión? Y eso les enojaba a las comunidades, ¿no? Porque justamente a las comunidades les enoja mucho que nunca se les toma en cuenta. Y eso pasa en todas partes. Aquí, en la Ciudad de México, hace unos años, Miguel Mancera puso el deprimido en Mixcoac, ¿no? Magnífico el deprimido, pero la gente estábamos enojadísimos porque nunca nos tomó en cuenta. Y es eso. En todas partes, el problema con la gente es que nunca es tomada en cuenta. No cometamos ese mismo error. Dialoguemos con la gente para hacer propuestas, ¿no? Entonces yo afirmo eso, porque si no atendemos a los problemas comunitarios y damos muy buenas soluciones, pero el problema está en que no fueron dialogados primero con ellos y la gente se rebela ante eso. La segunda, y entonces por eso mismo digo yo, que nuestras propuestas y nuestra narrativa tendrá entonces, cuando tomemos en cuenta a la gente, los elementos para crear verdaderos diálogos con las personas. La gente no quiere más narrativas políticas presenciales o virtuales que intenten manipularla. Desea, en cambio, diálogos francos, ¿no? Honestos. Desea un partido que realmente intente colaborar con ellos y con ellas en la solución de sus problemas más inmediatos. Hacia allá tiene que ir la narrativa de la comunicación política, y la comunicación política y la narrativa de la gente en el PRD. Tenemos que intentar buscar cómo es que conectamos más y mejor con ellos. Cómo es que logramos que la gente cada vez nos crea más. Y solamente creo que lo vamos a lograr si establecemos diálogos francos y honestos con ellas. Si realmente hacemos propuestas en las cuales después de esto, a lo mejor hablamos de micromachismos, Xochitl, pero después le preguntamos a la gente qué opina al respecto. Y entablamos un diálogo y a lo mejor después reestructuramos el discurso. Ok, voy a reestructurar el discurso, ¿no? Para que eso sea más acorde con lo que la comunidad nos está diciendo. Crezcamos juntos con la gente, no crezcamos por separado de la gente.
Cuando crecemos por separado de la gente se va divorciando de nosotros poco a poco. Y es importante que logremos que la gente esté con nosotros, ¿no? Muy bien. De verdad no saben cuánto les agradezco su participación, su buena disposición.